El viento otoñal aullaba por las llanuras de Montana como un coyote herido, cortante y frío, capaz de quemar la piel. Traía consigo la promesa de otro invierno duro, un recordatorio de que la frontera no perdonaba a nadie por mucho tiempo. Abigail Thornfield estaba de pie en su porche, con el chal ceñido sobre los hombros, observando los últimos rayos del sol, que se ensangrentaban tras las montañas. Habían pasado 6 meses desde el entierro de Samuel. 6 meses arreglando cercas, remendando sillas de montar y durmiendo sola en una cabaña que de repente se sentía demasiado grande. Los demás rancheros habían acudido en esas primeras semanas, ofreciendo ayuda, dejando comida, susurrando su compasión, pero la compasión se desvanece más rápido que la luz del día en el oeste. Para el otoño, las visitas habían cesado. Cada uno tenía sus propios problemas, y una viuda al frente de un rancho era una historia cuyo final todos conocían. Abigail contempló los campos. La tierra se extendía interminable y vacía, como siempre. Se había llevado la vida de su esposo pieza por pieza, y ahora parecía estar esperando la suya. Se giraba para entrar cuando vio movimiento en el horizonte. 2 jinetes, siluetas oscuras contra el cielo que se desvanecía. Se le aceleró el pulso. Los viajeros no llegaban tan lejos sin razón, y la noche se acercaba. Tomó el Winchester, apoyado en el marco de la puerta. Los jinetes se acercaron. Un hombre alto con un abrigo largo y polvoriento, y detrás de él una figura más pequeña aferrada a su espalda. Al llegar a la puerta, el hombre desmontó, lento y pausado, como alguien que hubiera estado en la silla de montar demasiado tiempo. «Señora», llamó, tocándose el sombrero. «Disculpe la molestia tan tarde. Me llamo Nathaniel Blackwood. Me dijeron en el pueblo que podría necesitar un peón». Abigail mantuvo la mano cerca del rifle. «¿Quién le dijo eso?», dijo el tipo de la tienda. La viuda Thornfield intentaba defender su puesto sola. Dijo que uno es demasiado orgulloso para pedir ayuda, pero que no la rechazaría si llama a la puerta. Eso sonaba exactamente como Henry, el del pueblo. Medallista, entrometido y, por lo general, acertado. Los labios de Abigail se crisparon a su pesar. «¿Y casualmente buscabas trabajo?», preguntó. «Sí, señora. Mi hija y yo llevamos casi 3 semanas cabalgando. Buscamos un lugar para pasar el invierno. Sé remendar, montar, cuidar ganado, y no bebo ni juego. Conseguirás un trabajo honesto por un salario justo». Antes de que pudiera responder, la figura más pequeña se deslizó del caballo. Una niña pequeña, de no más de 7 u 8 años, estaba allí sosteniendo una muñeca de trapo harapienta contra su pecho. Tenía las mejillas quemadas por el viento, los ojos demasiado grandes para su rostro delgado. «Papá», susurró, tirando de su abrigo. «Tengo frío». Abigail sintió un nudo en el pecho. Pensó en las habitaciones vacías de su casa, el silencio que las llenaba y como a veces se sorprendía poniendo 2 platos antes de recordar que ya no los necesitaba. «¿Cómo se llama?», preguntó en voz baja. «Evangeline», dijo el hombre, pero ella responde a EEB. Abigail los estudió a ambos. La ropa del hombre estaba gastada pero remendada. Sus botas estaban agrietadas en las costuras. El vestido de la niña se había bajado al menos 2 veces. Parecían personas que habían pasado por momentos difíciles pero no se habían rendido. Suspiró, bajando el rifle. «Pueden guardar sus caballos en el establo. Hay heno en el desván. Cuando terminen, entren. Tengo estofado en la estufa, y de todos modos es demasiado para una sola persona». El alivio de Nathaniel se reflejó en su rostro antes de disimularlo. «Le estamos agradecidos, señora. De verdad». Mientras se alejaban con los caballos, Abigail observó la pequeña mano de la niña aferrarse al abrigo de su padre. El viento traqueteaba entre la hierba seca y, por primera vez en meses, el sonido no la hizo sentir tan sola. Dentro, removió el estofado y añadió otro leño al fuego. Se encontró poniendo 3 cuencos en lugar de 1, con movimientos inseguros,
pero naturales, como si sus manos recordaran algo que su corazón no se había atrevido a recordar. El golpe llegó antes de lo esperado. Nathaniel estaba allí, con el sombrero en la mano, y su hija a su lado, ambos recién lavados en el surtidor. «Pase», dijo Abigail, haciéndose a un lado. La niña abrió mucho los ojos al contemplar la habitación, la luz del fuego, las colchas en las paredes, los estantes con los libros viejos de Samuel. «Es bonito», susurró. Abigail sonrió con dulzura. «Gracias. ¿Te gustaría ayudarme a poner la mesa?» Eve asintió con entusiasmo y la siguió hasta el armario. Sus pequeñas manos temblaban ligeramente mientras llevaba los cuencos a la mesa, con cuidado de no dejarlos caer. Durante la cena, la cabaña se llenó de sonidos que llevaban demasiado tiempo ausentes. Voces, risas, el roce de las cucharas contra los cuencos. Nathaniel comió como un hombre acostumbrado al hambre, lento y agradecido. Eve apenas terminó la mitad de su porción cuando su cabeza empezó a asentir. «¿Cuánto tiempo hacía que falleció su madre?», preguntó Abigail en voz baja. 4 meses, dijo con voz ronca. La fiebre se apoderó de ella. Teníamos una pequeña finca en Wyoming. Nos quedamos todo lo que pudimos, pero a veces quedarse duele más que irse. Abigail lo entendía perfectamente. «Has estado viajando desde entonces, trabajando, pero la mayoría de la gente no quiere a un hombre con una niña a cuestas. No se les puede culpar». Su mirada se posó en Eve, ya dormida en su silla, no podía dejarla atrás. Abigail extendió la mano y acarició el cabello de la niña. «Sin pensarlo. Hay un cuartito junto a la cocina. Antes era de trastero, pero sirve para 2 sacos de dormir si quieres quedarte». Nathaniel levantó la vista bruscamente. «Nos estás ofreciendo el trabajo». «Cito, te ofrezco una prueba». Ella dijo, 2 semanas, $30 al mes más alojamiento. «Te lo ganarás todo». Extendió la mano. «No te arrepentirás, señora. Tienes mi palabra». Se dieron un apretón de manos al estilo de la frontera. Sin papeles, sin testigos, solo confianza. Abigail levantó a Eve con cuidado y la llevó a la pequeña habitación. La niña se movió pero no despertó. Sus brazos rodearon el cuello de Abigail con un instinto somnoliento. Esa simple confianza golpeó a Abigail más fuerte de lo que esperaba. Cuando regresó, Nathaniel estaba junto al fuego, con el rostro cansado pero en paz. «Gracias», dijo. «Guárdalo», respondió ella en voz baja. «Te lo ganarás por la mañana». Él asintió. «¿Cuánto tiempo ha pasado para ti?» 6 meses, dijo ella en voz baja. «Se vuelve más fácil», le dijo. «No es fácil, solo es más fácil». Permanecieron juntos en el cálido resplandor del fuego. 2 almas talladas en un hueco por la pérdida, compartiendo un pequeño destello de consuelo. Afuera, el viento gemía en las llanuras. Pero adentro, por primera vez en mucho tiempo, la casa se sentía viva de nuevo. Mañana traería trabajo, preguntas y tal vez problemas. Pero esta noche, la viuda no estaba sola. Y él tampoco. El olor a tocino frito invadía la cabaña antes del amanecer, mezclándose con el intenso aroma del café. Nathaniel se despertó, desorientado por un momento, hasta que vio a su hija acurrucada a su lado, respirando suave y uniformemente. Tardó un segundo en recordar dónde estaba. A salvo, cálido y, por primera vez en meses, bajo un techo de verdad. Cuando entró en la sala principal, Abigail ya estaba junto a la estufa, con las mangas arremangadas y el pelo recogido con cuidado en un moño. La luz de la linterna iluminaba los mechones dorados de su cabello mientras trabajaba. «Buenos días», dijo sin volverse. «El café está listo. El desayuno estará listo en unos minutos». Se sirvió una taza, saboreando el calor. «Puedo empezar con las tareas en cuanto termine». «Come primero», dijo. «Hay tiempo de sobra para trabajar después». Cuando Evangeline apareció frotándose los ojos, Abigail sonrió.
Buenos días, cariño. ¿Quieres leche con el desayuno? La niña abrió mucho los ojos. ¿Leche de verdad? Recién salida de la vaca esta mañana. Eve miró a su padre pidiendo permiso. Ante su asentimiento, susurró, sí, por favor, señora. Comieron juntos. 3 personas que por casualidad o destino se habían encontrado en el vasto desierto de Montana. Abigail no pudo evitar notar cómo la niña se guardaba la mitad de su galleta en el bolsillo. Hay mucho más, dijo con dulzura. No hace falta que la guardes. Eve agachó la cabeza. Mamá decía que nunca hay que desperdiciar la comida. Abigail sonrió suavemente. Tu mamá era una mujer sabia, pero aquí se come hasta saciarse. Es una regla. Después del desayuno, Nathaniel fue a remendar en la cerca del corral mientras Abigail llevaba a Evangelene a recoger huevos. La luz de la mañana era nítida, el cielo alto y azul. Desde donde trabajaba, Nathaniel podía verlos cerca del gallinero. La viuda, paciente y firme, la risa de la niña, brillante y espontánea. Hacía mucho tiempo que no oía ese sonido. Al mediodía, la cerca del corral se alzaba firme de nuevo. Nathaniel se secó el sudor de la frente, mirando hacia la casa. Eve corrió por el patio, agarrando un huevo en cada mano, con una sonrisa tan amplia que llegaba al cielo. Abigail la siguió, con las faldas rozando el césped, riéndose de la emoción de la niña. Papá, llamó Eve, 12 huevos. Y la señora Abigail dijo, ya veo a los gatitos en el granero. Gatitos, rió Nathaniel entre dientes. Parece que has tenido un día muy intenso. Abigail lo miró a los ojos, y su risa se atenuó. Es una buena niña, dijo. Y te adora. Es todo lo que me queda. Dijo en voz baja. Todo lo que hago, lo hago por ella. Esa noche, el olor a pan recién hecho inundó la cabaña. Abigail había dejado que Eve ayudara a amasar. La harina espolvoreaba la mesa, sus manos, incluso la mejilla de Abigail. Nathaniel se apoyó en la puerta, observándolos. Era una escena sencilla, pero algo en ella le hacía doler el pecho. ¿Alguna vez has horneado? Bromeó Abigail, mirándolo. Desde mi esposa, dijo en voz baja. Le encantaba hacer pan. Dijo que hacía que la casa se sintiera viva. Abigail sonrió levemente. Entonces tuvo razón. Comieron el pan caliente con miel. Y por un rato, el mundo exterior, la soledad, el peligro, los duros inviernos se sintieron lejanos. Al terminar la cena, Eve pidió que le contara un cuento. Abigail dudó. Entonces empezó uno que su abuela le había contado de niña sobre una mujer de la frontera que ahuyentó a un oso solo con un rodillo. La niña rió con los ojos abiertos, completamente embelesada. Nathaniel los observó desde su silla, la luz del fuego parpadeando en sus rostros. Se sentía extraño, esta paz, esta calidez, pero bien. Necesario. Para cuando terminó el cuento, Eve se estaba quedando dormida en el brazo de su padre. Abigail la tomó con cuidado, la llevó a la cama y regresó unos minutos después, alisándole la falda. Está durmiendo, dijo en voz baja. Gracias, murmuró Nathaniel. Por todo esto. Abigail negó con la cabeza. No me lo agradezcas. Has trabajado más en un día que la mayoría de los hombres en una semana. Dudó, y luego añadió, ha sido agradable tener compañía de nuevo. Se siente como un verdadero hogar, dijo Nathaniel, pero se contuvo. Es decir, esbozó una pequeña sonrisa triste. Hacía mucho que no se sentía así. Afuera, el viento arreció. Los coyotes chillaban a lo lejos. Nathaniel se levantó y revisó los pestillos de la ventana por costumbre. Abigail lo observó, notando cómo se movía. Tranquilo, pausado, como un hombre acostumbrado al peligro. Te comportas como alguien que ha visto trabajar más que ganado, dijo. Hizo una pausa y luego esbozó una media sonrisa. Las viejas costumbres son difíciles de cambiar.
Solía llevar placa. Alguacil en Kansas. Abigail parpadeó, sorprendida. Un agente de la ley era. Dijo simplemente. Lo dejé después de que murió mi esposa. Se llevó a la niña y se fue. Hay cosas que no puede seguir haciendo cuando se apaga la luz. Su voz se suavizó. Lo siento. Él asintió, mirando fijamente el fuego. Pierdes a alguien. Crees que el mundo se acaba. Pero no es así. Simplemente se hace el silencio. Un silencio absoluto. Abigail comprendió más de lo que podía expresar. Se acercó, la luz del fuego le calentaba el rostro. Tienes razón. Se hace el silencio hasta que alguien llama a tu puerta y te recuerda que sigues vivo. Se quedaron allí en silencio, con las llamas crepitando entre ellos. Ambos sintiendo esa extraña atracción que ninguno esperaba. Mañana, dijo ella, rompiendo el silencio. Bajaremos el rebaño de los pastos de verano. El invierno se acerca rápidamente. Sonrió levemente. Estaré listo. Bien, dijo ella. He estado luchando sola contra esta tierra suficiente tiempo. Esa noche, mucho después de haberse ido a su habitación, Abigail permaneció despierta escuchando. Podía oír el crujido constante de la mecedora en la sala principal. Nathaniel vigilaba, asegurándose de que el viento o la oscuridad no trajeran problemas a su puerta. Habían pasado 6 largos meses desde que se había quedado dormida, sintiéndose segura. Y esa noche, finalmente lo hizo. Pasaron 3 semanas, y el rancho Thornfield comenzó a verse vivo de nuevo. Las cercas estaban rectas, el granero reparado y el rebaño pastaba fuerte y sano. Los vecinos habían comenzado a inclinarse sobre sus sombreros al pasar, sorprendidos de ver humo saliendo constantemente de la chimenea de Abigail de nuevo. Cada mañana comenzaba igual. Nathaniel trabajando el ganado, Abigail en sus libros de contabilidad y la pequeña Evangeline corriendo entre ellos, una nube de energía y polvo. Era un ritmo que ninguno de ellos había planeado. Sin embargo, encajaba tan naturalmente como amanecer tras noche. Pero la paz nunca duraba mucho en la frontera. Comenzó una mañana tranquila cuando Abigail salió y encontró a 3 jinetes esperando en su puerta. El hombre que iba delante llevaba un abrigo fino y una mueca de desprecio que no llegaba a sus ojos. Pike Morrison, reconoció. El pistolero a sueldo de Cyrus Harwell, el mayor magnate terrateniente del valle. Buenos días, señora Thornfield, dijo Morrison, tocándose el sombrero. He oído que ha contratado ayuda. Abigail se cruzó de brazos. Así es. Tiene asuntos que atender. El señor Hartwell está preocupado, dijo Morrison con suavidad. Parece que su ganado ha estado vagando por sus tierras. 1 docena de cabezas, quizá más. Eso es mentira, dijo rotundamente. Trasladamos nuestro rebaño hace días. La sonrisa de Morrison se ensanchó. ¿Entonces me estás llamando mentiroso? Nathaniel salió del establo, limpiándose las manos con un trapo. Su tono era tranquilo, pero frío. Dice que te equivocas. Es fácil de demostrar. Muéstranos el ganado, dijo Morrison con la mirada fija en él. Y tú solo eres una mano, respondió Nathaniel, que no tolera las amenazas. Un largo instante quedó suspendido en el aire, duro como el hierro. Entonces Morrison se inclinó hacia adelante en su silla. Cuidado, amigo. Este territorio está lleno de accidentes. La gente se pierde. Barnes se incendia. Avergüénzate si algo le pasa a este lugar o a esa niña que vi asomándose por la ventana. Abigail contuvo la respiración. Nathaniel no se movió, pero su mirada se tornó de acero. Si vuelves a amenazar a una niña, dijo en voz baja, desaparecerás en esta tierra más rápido que el humo en el viento. El hombre de la cicatriz sonrió con suficiencia. Ya veremos, dijo, girando su caballo. Dile a tu jefe que estaremos vigilando. Cuando se alejaron, a Abigail le temblaban las manos. Lo decía en serio, susurró. Lo sé, dijo Nathaniel.
Y he conocido a hombres como Harwell antes. No se detienen hasta que alguien los obliga. Esa noche, el rancho estaba en silencio, pero ninguno de los dos pudo dormir. Abigail estaba sentada junto al fuego, dándole vueltas al viejo anillo de bodas de Samuel. Harwell lleva años buscando estas tierras, dijo. Quería nuestro arroyo, el único que no se congela en invierno. Nathaniel asintió lentamente. Entonces presionará más ahora que cree que está solo. Pero no lo estoy, dijo en voz baja. La miró a los ojos por encima del fuego. No, no lo estás. Desde ese momento, se estableció entre ellos una comprensión tácita. Los días siguientes estuvieron llenos de tensión. Nathaniel cabalgó sobre los cercos, comprobando si alguien había manipulado algo. 2 veces encontró huellas frescas de caballo, marcas de botas, donde los hombres habían vigilado la manada y se habían marchado. Abigail mantuvo a Evangeline cerca, sin dejar que se alejara de su vista. Entonces, una noche, ocurrió lo que temían. Nathaniel se despertó con el olor a humo. Se puso de pie antes de que siquiera lo pensara. Abigail salió de su habitación, con Evangeline en brazos, los ojos abiertos por el terror. El granero. Las llamas rugían contra el cielo, iluminando el patio como si fuera de día. «Quédense dentro», gritó Nathaniel, poniéndose ya las botas, pero Abigail no la escuchó. Agarró un cubo y corrió hacia la bomba. Él la encontró a mitad de camino, con el calor golpeándoles la cara. «¡Los caballos!», gritó. Se adentró en el granero en llamas, con el humo arañándole los pulmones. Los caballos relincharon de pánico, golpeándose contra sus establos. Abrió de golpe cada puerta, gritando órdenes hasta que el último se soltó, cuando salió a trompicones, tosiendo y cubierto de hollín. Abigail estaba allí, echando agua donde el fuego lamía más cerca de la casa. Evangeline se aferraba a su muñeca, sollozando suavemente, viendo arder el único mundo que conocía. Al amanecer, el granero no era más que cenizas. Perdieron la mayoría de las herramientas, el pienso y varias cabezas de ganado. Abigail se quedó mirando las ruinas humeantes, con el rostro manchado de hollín y lágrimas. «Se ha ido», susurró. «Todo». Nathaniel apretó la mandíbula. Pateó el suelo y encontró una antorcha medio quemada. «Hicieron esto», dijo, «y querían que lo supiéramos». «¿Y ahora qué?», preguntó ella. La miró con voz de acero. «Ahora contraatacamos». Al mediodía, empezaron a llegar jinetes. Vecinos que habían visto el humo a kilómetros de distancia. Tom Patterson, un ranchero robusto con barba canosa, desmontó y le agarró la mano a Nathaniel. Otra vez los hombres de Harwell. «¿Quién más?», dijo Nathaniel. «Entonces no lo dejaremos así», dijo Patterson con firmeza. «Si queman a uno de nosotros, nos quemarán a todos. Es hora de que nos mantengamos unidos». Cita. Abigail contuvo las lágrimas mientras los demás asentían. Los hombres trajeron martillos, sierras y madera de sus carretas. Las mujeres trajeron pan y café. Al atardecer, un pequeño ejército de rancheros llenaba el patio. El martilleo comenzó antes del amanecer del día siguiente, y al anochecer, un nuevo granero se alzaba, más fuerte, más alto y mejor que el anterior. Cuando Abigail lo vio terminado, se le quebró la voz. «No sé cómo agradecerte». Patterson sonrió. «No nos agradezcas. Agradéceselo a ese tipo tuyo. Él fue quien nos unió a todos». Abigail miró a Nathaniel. Se mantenía apartado de la multitud, con el sombrero bajo, la humildad en cada línea de su cuerpo. Sin embargo, la forma en que la miraba le decía la verdad. Ya no solo protegía su rancho, protegía algo mucho más profundo. Esa noche, cuando el último vecino se marchó, lo encontró sentado en los escalones del porche. Su rifle, descansando a su lado. Las estrellas brillaban con fuerza en el cielo. «¿Crees que se detendrán?», preguntó en voz baja. «No», dijo él,
Harwell es demasiado orgulloso. Pero ahora sabe que no está solo. Ella dudó. No quiero que te lastimes, Nathaniel. Se giró hacia ella, con la mirada ablandada. Llevo mucho tiempo huyendo, Abigail. De fantasmas, de pérdidas, pero este lugar, esta vida, se siente como el lugar donde se supone que debo detenerme. Antes de que pudiera responder, una vocecita llegó desde la puerta. Papá Evangeline estaba allí de pie, en camisón, abrazando su muñeca. Vuelven los hombres malos. Nathaniel sonrió con dulzura. Esta noche no, cielo. ¿Protegerás también a la señora Abigail?, preguntó. Miró a la viuda y luego a su hija. Con mi vida. Evangeline asintió, satisfecha. Bien, porque ahora es nuestra familia. Abigail contuvo la respiración. Las lágrimas le quemaban los ojos. Nathaniel se acercó y posó una mano sobre la cabeza de la niña. Tiene razón, dijo en voz baja. Ahora somos familia. Abigail sonrió entre lágrimas. Entonces nos protegeremos mutuamente, pase lo que pase. Permanecieron juntos mientras el viento soplaba por la oscura pradera, trayendo el aroma a ceniza y a nuevos comienzos. La tierra seguía siendo dura. Las amenazas seguían siendo reales, pero se tenían el uno al otro, y eso era más poderoso que el miedo. Nathaniel extendió la mano para tomarla, su áspera palma contra la suya. Todo a su tiempo, murmuró. Ella le devolvió el apretón. Y nuestro tiempo apenas comienza. El rancho permanecía en silencio bajo el vasto cielo de Montana. La viuda, el vagabundo y el niño. 3 almas que habían encontrado un hogar donde menos lo esperaban. Y en una tierra que les quitaba más de lo que les daba. Ese era el milagro más raro.